La saga de Buu ha terminado, así que ahora pasaremos a la saga de la batalla de los dioses. 4 años después de la derrota de Buu, Bills se ha despertado y quiere encontrar a el Super Saiyajin Dios, un rival capaz de hacerle frente, pero ¿logrará hacerlo o solo perderá su tiempo? Descúbranlo en este 11º capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida a el 11º episodio de esta serie. Sin más preámbulos empezaré a narrarlo. La vida de la gente de la Tierra ha transcurrido en paz durante estos 4 años, además de que durante ese tiempo, Bulma y Krillin pudieron volver de Namek, ya habiendo deseado revivir a Vegeta y número 17 con un solo deseo gracias a que Mori logró mejorar las esferas del dragón de Namek poco después de que transportaran el planeta a otro lugar tras lo sucedido con Freezer. El segundo deseo por otro lado fue usado para devolverlos a la Tierra, y posteriormente Bulma y Krillin volvieron a la Tierra con Dende, quien se ofreció para ser el nuevo guardián del planeta y así restaurar las esferas del dragón. Por otro lado, Vegeta continuaría entrenando como era de esperarse, pero también aprovecharía para pasar tiempo con su familia y también para entrenar a Trunks, queriendo compensar el tiempo perdido, mientras que 17 esta vez estaría más agradecido con Krillin que en la obra original, ya que después de tanto tiempo, Krillin aún así quiso revivir a número 17, el cual como era de esperarse, decidió volverse un guardabosques. Ahora veamos cómo han estado continuando todos con su entrenamiento. Goku por supuesto continuaría entrenando y tratando de mejorar su dominio en el Super Saiyajin 3, además de entrenar a Goten. Vegeta en su lugar continuaría tratando de mejorar su uso en el Kaioken, ya que ahora le era más difícil usar el Super Kaioken estando vivo, y también se daría cuenta de que no puede seguir recurriendo sí o sí a esta técnica para superar a Kakaroto, debe encontrar otra forma de hacerse más fuerte. Gohan y Piccolo por otro lado continuarían tratando de obtener un mejor dominio en sus transformaciones actuales, ya que Piccolo siente que su estado de poder desatado no es su nivel máximo y que puede evolucionar aún más, mientras que Gohan está interesado en ver si su Super Saiyajin iracundo puede llegar a un nivel aún más alto, pero está más centrado en fortalecerse para compensar el tiempo que se la pasó sin entrenar. Goten y Trunks mientras tanto seguirían entrenando de forma un poco más activa, pero de momento no tienen planes de ascender e ir más allá del Super Saiyajin 2, pero sí de mejorar sus controles sobre el Kaioken, además de practicar cierta técnica que Goku decidió comentarles a ambos. Los humanos por otro lado sí que seguirían entrenando, más que nada Krillin al ser más fuerte y tener más motivación en este escenario, pero mejor pasemos a lo que está haciendo Tien Shinhan. Verán, tras lo sucedido en la saga de Buu, Shin quedó sorprendido ante el desempeño de los mortales, así que decidió preguntarles a aquellos que ayudaron en el combate contra Buu si querían volverse aprendices de Supremos Kais, pero todos tendrían sus propias responsabilidades o simplemente no estaban interesados por el puesto, pero uno de ellos sí que lo haría, Tien Shinhan. Él tenía pensado abrir un dojo, pero al ver cómo le ofrecieron tal oportunidad, la tomó sin dudarlo, ya que de todas formas no tiene obligaciones o una familia que atender, además de que de esta forma lograra hacerse más fuerte de lo que ya es, y de por sí ya es fuerte porque le pidió al Kai anciano si podía desbloquear su potencial tras lo sucedido contra Buu, tras volverse un aprendiz de Kai de forma oficial, y de paso recomendaría a Chaos para que viniera con él. Chaos tal vez no será muy fuerte, pero tras entrenar en el mundo de los Kais y además de recibir su propio potencial desbloqueado, seguramente se volverá mucho más fuerte que Yamcha. Que estos dos se uniesen le agradaba a Shin no solo porque siente que está restaurando la antigua gloria que tenían los Kais en antaño, sino que también siente que con estos dos de su lado, el universo 7 va a mejorar. Pero ahora pasemos a la búsqueda de Bills por su rival divino. Bills llegaría al planeta de los Kais para tratar de preguntarle a Shin si no conocía a algún Super Saiyajin Dios, y Shin aprovecharía para comentarle que aún existen Saiyajins, además de informarle sobre todo lo sucedido con Buu, algo que dejaría sorprendido a Bills ya que parece que han pasado muchas cosas mientras estaba dormido, y ahora tiene curiosidad de conocer a la gente de la Tierra, y Tien Shinhan le diría a Bills que todos deberían de estar en el cumpleaños de Bulma. A Tien le gustaría ir, pero él y Chaos deben atender sus obligaciones aquí. Y por si se lo preguntaron, Tien y Chaos ya fueron informados sobre los dioses de la destrucción, sobre los universos, y sobre todo lo demás relacionado a ellos. Y así Bills partiría al planeta Tierra, justo durante el cumpleaños de Bulma, y esta vez Goku estaría allí solo para pasar más tiempo con su familia, y en general todos pasarían un buen rato ya que Buu no estaba aquí para sacar de quicio a Bills, pero Vegeta aún se portaría bastante paranoico.
Tarde o temprano Bills les comentaría a los demás quién es y qué es lo que busca, pero lamentablemente nadie aquí es un Super Saiyajin Dios, aunque se ofrecieron a demostrarle sus niveles actuales al dios de la destrucción. Goku con su Super Saiyajin 3, Vegeta con su Super Kaioken, esta vez pudiendo usar uno aumentado 20 veces por cortos periodos de tiempo, Gohan con su Super Saiyajin iracundo, y Piccolo con su poder despertado, pero ninguno de ellos pudo entretener de verdad a Bills y perderían bastante rápido, pero al dios le pareció curioso que unos mortales alcanzaran niveles tan altos, y al parecer los humanos y los niños tampoco son muy débiles que digamos y aún pueden mejorar, pero es una pena que ninguno sea el Saiyajin divino que buscaban. Pero ahí es cuando Goku le comentaría a Bills sobre las esferas del dragón, pueden usar al nuevo Shenron para llamar a la persona que está buscando Bills, y después de invocarlo y pedirlo, se enterarían de que no parecía ser posible, pero Shenron les comentaría sobre el ritual para crear a el Super Saiyajin Dios, y esta vez la persona que elegirían para hacerlo sería Vegeta, más que nada porque bueno, este escenario hipotético inició siendo centrado en Vegeta, además de que si hablamos de fuerza base, Vegeta es el más fuerte de los Saiyajins, gracias a que pudo entrenar un tiempo extra en el otro mundo antes de ser revivido. Después de realizar el ritual, con Videl uniéndose como pasó originalmente, Vegeta se convertiría en un Super Saiyajin Dios, una forma la cual Bills con solo verla le quedaría claro que era la forma de un dios. Esta era la evolución que Vegeta había estado tratando de encontrar, lo que necesitaba para hacerse más fuerte era ascender al reino de los dioses, y ahora está listo para enfrentar a Bills y probar que es el número 1. Vegeta y Bills comenzarían a luchar, siendo un combate en el cual al inicio Vegeta aprovecharía para acostumbrarse a la transformación del Super Saiyajin Dios y en el uso del Ki divino, dándole un mejor combate a Bills a medida que avanzaba la pelea, y a Bills le sorprendería esto, de verdad el Super Saiyajin Dios es algo completamente diferente a esas otras transformaciones, pero aún no es suficiente como para considerarlo un digno rival, así que Bills empezaría a mostrar su lado violento poco a poco, enseñándole a Vegeta porque tiene el título del dios de la destrucción, y también dejando en claro lo fuerte que es. Esto enfurecería a Vegeta, ya que incluso después de que Kakaroto, Gohan, Goten y Trunks le diesen su energía y lo ayudaran a convertirse en un dios, no era suficiente como para contender de verdad contra Bills, pero él no aceptaría esto y continuaría luchando, no importándole si Bills era más fuerte, aún así le va a demostrar porque es el príncipe de los Saiyajins, acabando ambos por llevar el combate a la atmósfera de la Tierra, pudiendo ahora Vegeta luchar sin preocuparse por dañar a alguien y así dejarse llevar un poco más, usando algunas técnicas contra Bills que no es de usar mucho, como combinar su teletransportación junto con su cañón Galick, creando así un cañón Galick instantáneo. Bills seguiría sorprendiéndose por la tenacidad de Vegeta, pero ya estaba empezando a aburrirse, pues se esperaba que el Super Saiyajin Dios fuese más fuerte que esto, y le diría a Vegeta que si sigue aburriéndole de esta manera, entonces va a destruirlo a él junto con la Tierra, y esto despertaría un sentimiento en Vegeta, algo similar a lo que sintió cuando evitó que Piccolo destruyera la arena del torneo mundial, el sentimiento de querer proteger a su familia, ya que si Bills le gana, destruirá la Tierra y también a su familia, y como Vegeta ahora pasó más tiempo en la Tierra con ellos, ese sentimiento sería más fuerte que antes, causando que al final Vegeta luchara contra Bills con más ganas, no solo para demostrar que es el más fuerte, sino también para proteger a sus seres queridos, acabando de forma inadvertida por volver a su estado de Super Saiyajin mientras luchaba, algo que dejaría confundido a Bills ya que parece ser que su energía divina se acabó, pero de alguna forma la absorbió, y es capaz de contender contra él en esa transformación. Parece que al final Vegeta resultó ser más interesante de lo que Bills creía. Pero hasta aquí llegarían los juegos, Bills comenzaría a cargar una gigantesca esfera destructora, diciéndole a Vegeta que es hora de destruir el planeta, lanzando su ataque, y obligando a Vegeta a contraatacar con su propio cañón Galick, viéndose superado poco a poco, pero si iba a caer, se negaría a hacerlo sin luchar, acabando Vegeta por activar un Kaioken aumentado 20 veces, logrando empujar el ataque de Bills un poco más, pero seguía sin ser suficiente, y mientras Bills solo se preparaba para ver la inminente destrucción
fin de la Tierra, sería sorprendido nuevamente por Vegeta, quien tenía un aura roja, pero no la del Kaioken. Debido a la gravedad de la situación, pudo manifestar el Super Saiyajin Dios de nuevo, fortificando todo lo posible su cañón Galik para tratar de empujar el ataque de Bills, terminando la presión de ambas técnicas por causar una explosión, algo que verían todos desde la Tierra, y al final lo que quedó fue un inconsciente Vegeta, a punto de caer. Pero Bills lo salvaría y le diría que hizo un buen trabajo, no se había entretenido y sorprendido tanto desde hace mucho tiempo. Más tarde, Bills volvería a la Tierra con Vegeta, y les diría a los demás que solo por la buena comida y por haberle entretenido tanto, no destruirá el planeta, y así se iría del mismo junto con Whis, preparándose para seguramente dormir un poco más. Un tiempo después, durante una de las visitas de Whis a la Tierra para probar los platillos del planeta, Vegeta acabó pidiéndole que le entrenara como era de esperarse, y Whis aceptaría a Vegeta sin muchas dudas, ya que después de todo Vegeta es el Super Saiyajin Dios, y más adelante Goku también se lo pediría, pero tuvo que invitar a Whis a comer a su casa para convencerlo, y después de probar la comida de Milk, Whis acabó llevándose a Goku consigo, y así ambos Saiyajins se entrenarían en el planeta de Bills, aunque Vegeta tendría algo más de ventaja que Goku, pudiendo ahora sentir y usar Ki divino, aparte de manifestar el Super Saiyajin Dios a voluntad. Al parecer Goku tendrá que esforzarse mucho si no quiere quedarse atrás. Mientras tanto la gente de la Tierra seguiría con lo suyo. Gohan no fue a entrenar con su padre y con Vegeta ya que aún tiene responsabilidades en la Tierra, aunque sí continuaría entrenando con Piccolo, pero ahora Goten y Trunks se les unirían de vez en cuando ya que Goku y Vegeta se fueron, además de que Yamcha empezaría a entrenar más activamente con Krillin porque sentía que se estaba quedando algo olvidado. Bulma también ha estado pensando en investigar las otras señales que está captando de parte de las esferas del dragón en el espacio exterior, pero ahora prefiere centrarse en mejorar a 16, planeando en incorporarle una nueva función para que pueda ponerse al día con todos los demás en términos de poder. Qué suerte que todos sigan haciéndose más fuertes, ya que en el espacio exterior, Sorbet se está preparando para viajar a la Tierra y así usar las esferas del dragón y revivir a Freezer. Y con la Tierra y su gente ahora a salvo una vez más, pero sin saber lo que se les aproxima, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.